Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast. Yo soy Alberto Grados. El día de hoy vamos a conectar a Lima con Alicante y estoy muy contento de conversar con un maestro que en los últimos años se ha convertido en un referente para los maestros de habla hispana en el uso pedagógico de la tecnología digital. Él es José David Pérez. Bienvenido, José David. Hola, muchísimas gracias Alberto por tu invitación. Estoy aquí encantado de poder estar contigo. Gracias, José David. En verdad, gracias por aceptar la invitación. Voy a presentarte un poco para que las personas te conozcan. Bueno, José David es maestro de primaria, es profesor de secundaria y además formador docente, ¿no? Un reconocido formador docente. Es blogger, youtuber, podcaster y creador de cursos que puede encontrar en su página josedavid.com, que estoy mostrando ahorita en pantalla. Además, José David es psicopedagogo, ingeniero de telecomunicaciones, desarrollador de apps educativas y, bueno, evidentemente un emprendedor. Especialista en aprendizaje invertido, aprendizaje cooperativo, gamificación, programación, robótica y aprendizaje basado en proyectos, que es uno de los temas centrales de la reunión de hoy, que nos trae el día de hoy. Además, José David es capacitador, innovador y coach educativo certificado por Google, ¿no? Que es algo, además, por lo que muchas personas lo reconocen. Bueno, debo añadir que tuve la oportunidad, además de conocer brevemente a José David, nos invitaron a formar parte de un curso de Edpuzzle como especialistas en aprendizaje invertido y pudimos compartir un poco algunas experiencias en este curso, ¿no? ¿Qué te pareció esa experiencia, José David? Bueno, muy enriquecedora, por supuesto. Es muy grato estar siempre, ¿no? En experiencias, en formaciones, ponencias con docentes, estar entre docentes también que apuestan por la innovación, por el cambio educativo, por ofrecer las mejores experiencias a su alumnado. Y siempre, oye, da igual el rol que adoptes en esas sesiones, seas formador o seas un participante, aprendes muchísimo y da gusto ver también la actitud del resto de docentes. Así que ole por ese tipo de experiencias y de formaciones. Genial, genial. Sí, fue algo muy, muy, muy bonito, en verdad. Ahora, si es cierto el tema de ABP es el que nos trae el día de hoy, no puedo dejar de hacerte una pregunta, José David. Muchos Sí. maestros en Latinoamérica te conocen por tus excelentes videos al inicio de la enseñanza remota durante la pandemia, ¿no? Ujú. 129,000 suscriptores en YouTube, 341 videos subidos. ¿Cómo empezó esta aventura de influencer educativo, José David? Bueno, pues en realidad empezó unos años atrás. Claro, estas cosas tampoco vienen de un día para otro y en concreto, yo antes de estudiar magisterio, antes de estudiar para ser maestro, empecé en el mundo de la tecnología, alejado en principio de la educación. Entonces, después de estudiar en la universidad, estuve durante unos años trabajando también en una empresa como programador, como antes muy bien has comentado, desarrollador de aplicaciones, y ese mundo fue llevándome a comunicar en medios audiovisuales. Y progresivamente fui creando, por ejemplo, mi canal de YouTube lo creé en 2009 y todo el tema de estos últimos vídeos que he ido creando, en realidad fueron, a partir de 2020, podríamos decir, fue cuando noté que más necesario eran y por eso también el canal se dio a conocer mucho más por las necesidades que había también en el mundo educativo a nivel global. Y a modo de resumen, podría decir que este trayecto, esta andadura empezó como una década atrás, pero es cierto que estos últimos años se ha visto intensificada también porque he notado, ¿no? la demanda por parte de los docentes y como creo que todos los docentes nos debemos a nuestros alumnos, en este caso, aunque esos alumnos sean otros docentes, son alumnos también, ¿no? Y todos estamos aquí por y para aprender y para hacer también que nuestras enseñanzas sean cada vez mejores. Así que un poco ese ha sido el resumen. Bien es cierto que desde el 2020 hasta ahora el canal se ha ido profesionalizando. He intentado también coger un ritmo para que haya contenidos de forma periódica y adaptados a la demanda. Así que, bueno, pues ese es un poco el resumen, Alberto.
Qué bueno, ¿no? En verdad ha sido, digamos, más allá de lo que has logrado como influencer educativo o como youtuber, es el tema a nivel personal, quiero decir, está el enorme apoyo que han significado tus videos para una gran cantidad de maestros. Yo recuerdo mucho cuando Google Meet no tenía las características que tiene ahora. Recuerdo mucho tus videos con estas extensiones para agregar, para poder tomar lista, para poder hacer grupos o tips o trucos. En realidad, yo estoy muy seguro que muchos maestros están de habla hispana, porque no teníamos mucho contenido en español sobre estas cosas, están tremendamente agradecidos como yo también. Qué Ahora, bueno. vamos un poco sobre otra de tus pasiones, ¿no? Así como, y diré, así como el aprendizaje invertido existe, hay una gran cantidad de metodologías, estrategias, modelos, ¿no? Que algunos autores denominan como pedagogías emergentes, ¿no? Ujú. Y esta denominación tiene que ver mucho con su origen, ¿no? Que nacieron básicamente de la práctica y luego se han ido nutriendo de teorías pedagógicas y de resultados de investigación. Ahora, una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Muchas veces mencionado, cuestionado, definido y aplicado de formas muy distintas, ¿no? Hay muchas versiones, digamos, de ABP Sí. a veces, ¿no? Interpretado de muchas maneras diferentes. Ujú. Y la idea es que el día de hoy, conversando contigo, que ya tienes mucha experiencia en el tema, nos puedas comentar un poco sobre eso. Y por ahí va mi primera pregunta, José David. Sí. ¿Qué significa para ti el ABP en tu práctica docente? Es una buena pregunta porque, como muy bien has comentado, el ABP puede tener diferentes matices, diferentes enfoques y en función de la corriente que se siga, de qué hayamos o de quién nos hayamos formado, de qué libros hayamos leído y sobre todo de nuestra práctica docente, de cómo lo queramos o podamos adaptar. Creo que la esencia del ABP, aprendizaje basado en proyectos, es mostrar a nuestros estudiantes situaciones susceptibles de ser mejoradas y que tenemos en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que se empoderen, para poder empoderarles, que tomen las riendas de esa situación e intenten proponer mejoras. Es decir, en otras palabras, que intenten esforzarse por mejorar el mundo. Creo que esa huella que pueden dejar nuestras generaciones, nuestras futuras generaciones en el mundo, en parte somos nosotros, docentes, responsables de qué generaciones estamos también educando, desde las escuelas, desde los institutos, desde las universidades también. Entonces, esa sería la esencia. Pero bien es cierto también que luego realidades hay infinitas. Quiero decir, en cada centro, en cada aula, cada docente, cada grupo y cada generación de estudiantes es diferente. Por lo cual tampoco podemos establecer un mismo patrón, una fórmula mágica, una secuencia de pasos que sí o sí se tengan que seguir y que tengan que funcionar en todos estos escenarios tan distintos. Por tanto, quedándonos ahí en esa premisa que hemos comentado de ofrecer a nuestro alumnado, incluso también provocarles, motivarles para que estén activos y buscando soluciones que realmente luego puedan aplicar en su entorno y poder mejorarlo, con esa premisa, todo lo que podamos hacer a continuación ya dependerá de nuestras variables, de nuestro contexto, dependiendo del país en el que estemos, dependiendo de las edades que tengamos, de las asignaturas o materias que impartamos, dependiendo del tipo de centro, dependiendo de cómo seamos también nosotros. Yo creo que también esto es fundamental, que la figura del docente sigue siendo importantísima, sigue siendo vital y creo que es muy importante también que el docente sienta suyas la metodología y sepa adaptarle también a sus preferencias. Esto quiere decir que en un mismo entorno, en un mismo centro, por ejemplo, dos docentes impartiendo o llevando a cabo situaciones de aprendizaje a través de aprendizaje basado en proyectos pueden tener dinámicas similares, evidentemente, pero con ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque las están adaptando a esas características propias de su situación de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, esos matices, esas diferencias que has comentado antes, Alberto, me parecen completamente fundamentales que existan, porque si no, claro, tendríamos
una varita de decir esto, lo apliques donde lo apliques, va a funcionar. Y sabemos que esto no es así, que cuando estamos trabajando con personas, la psicología, las emociones hacen que todo sea mucho más complejo. Por lo tanto, tenemos un margen de maniobra para poder y debemos hacerlo, adaptar las metodologías en general a nuestras condiciones. Así que lo veo perfectamente viable todas estas adaptaciones porque permiten adaptarnos mucho mejor a la realidad que tenemos. Sí, qué bueno que lo menciones, ¿no? En verdad, es verdad, hay un tema de estilos, hay un tema de recursos, hay un tema de forma de trabajo que de alguna manera condiciona las diferentes maneras en que podríamos aplicar ADP, incluso como lo acabas de decir, incluso en el mismo carácter del maestro, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos con otras personas Eso es. y la naturaleza de nuestras materias, en fin. Qué bueno. Ahora, quisiera que nos comentes un poco sobre tu famoso proyecto La Vuelta al Mundo en 24 días. Me capturó, en verdad, este proyecto. Quisiera que nos cuentes un poquito brevemente acerca del proyecto. Claro que sí, Alberto, yo encantado. Además es un proyecto que tiene mucha historia. Se originó hace casi 10 años, hace 9 en concreto, y con lo cual son 10 generaciones, o 9 generaciones, mejor dicho, de estudiantes que ahora mismo esos estudiantes lo hicieron con 10, 12 años, ahora esos estudiantes están ya en estudios universitarios y claro, cuando te cruzas por la calle con aquellos alumnos y todavía cuando hablan contigo algunas palabras te recuerdan aquel proyecto que hicieron, ya digo, hace casi una década, es cuando te planteas, oye, pues seguramente que sí que fuera un proyecto, una actividad memorable y que mereció la pena, ¿no? Entonces, desde entonces lo que hemos hecho ha sido año tras año, no importa que haya habido pandemia, clases online, clases híbridas, lo hemos seguido llevando a cabo cada año con una modificación distinta, con una adaptación distinta. Por ejemplo, un año tuvimos la oportunidad de tener en el colegio un maletín de gafas de realidad virtual y claro, estuvo genial porque aprovechamos esa oportunidad para que ese viaje, esa vuelta al mundo, la hicieran precisamente de forma inmersiva, de forma virtual e inmersiva. Cada año ha habido una adaptación o varias adaptaciones distintas para intentar garantizar al máximo los resultados. Y te comento que en las áreas de matemáticas y de ciencias sociales y también ciencias naturales, nuestros estudiantes divididos por grupos de 4 alumnos, grupos cooperativos, tenían que dar la vuelta al mundo en 24 días. Oye, ¿y por qué en ese tiempo? Os estaréis preguntando, pues porque cuando el tiempo lo tenemos limitado, esto sucede como en el libro de Julio Verne, el de La Vuelta al Mundo en 80 días, el tiempo juega un papel crítico, es un tiempo límite, un tiempo que está cronometrado y esto nos pasa también a los docentes y pasa también a las personas en general. Cuando tenemos el tiempo acotado, damos lo máximo de nosotros mismos para poder alcanzarlo. Entonces no hay tiempo que perder y nuestros estudiantes también en este tiempo, estos 24 días, saben ellos que es un tiempo justo para hacer el proyecto, así que a ello que se dedican. Entonces lo que tienen que hacer en esos grupos, tienen que viajar por todo el mundo, dando una vuelta al mundo completa, visitando al menos 2 ciudades por continente, 2 ciudades, y tienen que cumplir en cada una de las ciudades una serie de requisitos. Por ejemplo, tienen que reservar billete de transporte, ya sea de avión, o sea, para hacer los traslados de una ciudad a otra, avión, tren, bicicleta, coche. Un grupo incluso tuvo que reservar un billete en jet privado, tuvo que reservar un jet privado con piloto incluido para poder llegar a tiempo. También tienen que gestionar todo lo que es el presupuesto del alojamiento, es decir, si cogen un hotel o un hostal o dónde van a pasar la noche, todo el tema de comidas y todo el tema también de sus rutas turísticas, es decir, qué puntos de interés van a visitar en esa ciudad. Entonces, básicamente ese es el viaje. Lo que tienen que hacer al mismo tiempo es, pasaporte en mano, es un pasaporte que nosotros los profesores vamos cuñando, vamos sellando por todas aquellas ciudades que van visitando, que no pueden haber sido visitadas esas ciudades por otros equipos anteriormente, y tienen que crear una página web con un diario de viaje que ellos van manteniendo y minuto a minuto de su viaje
ficticiamente, por supuesto, pero van relatando esas vivencias que están teniendo, las van documentando también con montajes fotográficos, les encanta. Claro, aquí la competencia digital juega un papel fundamental y me encanta ver cómo estudiantes de 10 a 12 años están ya gestionándose su propio viaje, que sí que es un viaje virtual, pero es un viaje que esa competencia, por ejemplo, de reservar un billete de avión o un hotel, yo creo que con menos de 18 años no lo hice en mi vida, como tampoco lo de crear una página web. Entonces, apuesta fuertemente este proyecto por la competencia digital y por conocer también más allá, pues otras regiones, otros países, otras costumbres. Y es un proyecto que disfrutan mucho y que seguimos haciéndolo porque los resultados, verle las caras a nuestros alumnos mientras elaboran el proyecto es muy grato, la verdad. Sí, en verdad eso no tiene precio, ¿no? Y qué No. genial lo que mencionas. Bueno, el proyecto me capturó. Debo además comunicarle a las personas que tienes un video en YouTube que habla sobre este proyecto y que lo relatas, además añades algunas imágenes y algunos elementos adicionales que pueden aclarar un poco más todavía de qué va. Y me capturó el tema creativo, o sea, el tema de todo lo que los chicos pueden hacer, el trabajo de indagación enorme que hacen. Intuyo pues que el tema de visitar lugares de interés dentro de cada ciudad además tiene que ver con sus propios intereses también, ¿no? O sea, qué cosas me gustaría a mí visitar y todo lo demás. Qué genial, en verdad me gustó mucho porque hay una enorme cantidad de posibilidades y de áreas que se pueden sumar si a este mismo proyecto le vas agregando algunos otros matices como conversábamos originalmente. Exacto. Bueno, De hecho, Alberto, te comento que una de las variaciones que incluimos uno de los años fue precisamente que cada grupo de estudiantes definiera cuál era su principal preferencia y que los viajes que hicieran alrededor del mundo fueran temáticos. Es decir, por ejemplo, si había un equipo que decidía que los deportes era su máxima, que todos los viajes y todas las visitas que hicieran en cada ciudad tuvieran que ver con los deportes. Por ejemplo, estadios olímpicos o zonas deportivas o zonas de entrenamiento. De la misma forma están todo lo que tiene que ver con preferencias a nivel de animales o plantas, zoológicos, museos, la historia, la música, la danza. Entonces, claro, como muy bien dices, se abren muchas posibilidades que se pueden adaptar al grupo, a cada grupo y a las preferencias de sus miembros. O sea que hay muchas posibilidades cuando se trabaja no solamente en este proyecto, sino en cualquier ABP. claro, no, y eso incrementa el nivel de motivación de los De chicos, ¿no? Están mucho motivación, más eso es, comprometidos. total. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a aprovechar este momento para invitar a todas las personas que están escuchando o viendo el podcast a que se suscriban a este canal, este humilde canal de YouTube o nos sigan en Spotify para que no se pierdan entrevistas como estas con el gran José David. José David, respecto a los logros de los estudiantes, ¿qué es lo que suma el ABP? Respecto al logro, suma a nivel competencial, sobre todo, porque no solamente están aprendiendo saberes, conocimientos, datos, sino que también la forma de llevarlos a cabo, la forma de desenvolverse en un mundo, bueno, hablando de este proyecto en concreto, se presta mucho, evidentemente, a conocer otros lugares, otros habitantes, otras costumbres, como hemos dicho, pero en general en cualquier ABP es a poner en práctica la resolución de problemas. Es decir, ahí es digamos, el logro que están consiguiendo los estudiantes es poner en marcha sus mecanismos metacognitivos más avanzados. No solamente es rellenar, como en otro tipo a lo mejor de actividades, una hoja, una actividad, un ejercicio, sino que es la vida misma, es poner en práctica esos razonamientos, esas reflexiones y sobre todo también esos valores. El otro día escuchaba que los valores realmente cuando mejor se adquieren es cuando se ponen en marcha y cuando se ven también a otros que los están poniendo. Entonces, yo creo que una ABP, sobre todo, desarrolla al mismo tiempo que conocimientos, pero también valores y competencias. Es desarrollarse, es desenvolverse y es también colaborar, comunicar, es crear, es tener un pensamiento crítico y en general son esas 4 Cs que hablan ampliamente, ¿no? de las habilidades que debería tener un estudiante en el siglo XXI.
Entonces es eso, es trabajar en equipo, es haber diferencias en ese equipo también, que eso es muy importante, es que haya dificultades a la hora de comunicarse, diferentes puntos de vista y que tengan que llegar a un acuerdo, que cometan un error y sepan remontarlo. Eso también es muy importante, el error, el fallo como medio de aprendizaje. Entonces, no solamente es enfocarnos en la transmisión de conocimientos, sino todo lo que hay al margen, que yo creo que es mucho más potente, más útil y más significativo para nuestros alumnos. Qué bueno que lo digas. Bueno, y parte de la formación integral, en verdad, de los estudiantes es Eso parte es. natural de la oferta educativa, pero que a veces no se cumple, y el ABP es una gran posibilidad para lograrlo. Exacto. ¿Qué consejo le darías a un maestro que quiere aplicar ABP, pero que se siente inseguro, que no sabe si va a funcionar o no, que tiene miedo de lograr los objetivos? ¿Qué le dirías a un maestro para iniciar? Es muy típico, ¿eh? Es muy típico ese sentimiento, esa inseguridad a la hora de llevarlo a cabo, porque es cierto que también el docente sale de su zona de confort y es difícil a veces llevar a cabo ese salto, pero mi consejo, el que siempre doy a todos los docentes, es que empecemos paso a paso, de menos a más. Es cierto que cuando vemos un proyecto como el de la Vuelta al Mundo, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero uno de los mayores errores que se podría cometer es: yo nunca he llevado a cabo en mis aulas un ABP, este ABP me ha encantado, voy a intentar clonarlo, voy a intentar llevarlo a cabo a mi aula. Eso sería un error muy grande porque entran en juego variables muy descontroladas en este caso. Por una parte, el docente tiene que adaptarse poco a poco y hacerse a esta metodología, pero por otra parte también es el alumnado. Nuestros alumnos necesitan también ir poco a poco. Entonces, en este sentido, yo siempre apuesto por empezar con un ABP muy corto en el tiempo, con una temática interesante al mismo tiempo, intentar hacer coincidir ese común denominador entre una temática que pueda gustar mucho al alumnado para motivarle, evidentemente, pero con la cual el docente también se sienta seguro. Es decir, pues hoy en día es muy fácil que a nuestros estudiantes les atraiga mucho el tema de los videojuegos y que puede ser que esos temas sean un vehículo muy potente a la hora de vehicular precisamente, ¿no?, un ABP. Pero si el docente, por ejemplo, no se encuentra cómodo en ese mundo, es cuestión de mirar hacia otro lado que también pueda ser importante y significativo para los estudiantes. Entonces, mi consejo es ir poco a poco, paso, como siempre digo, paso corto, pero una mirada larga. Pensar en que seguramente dentro de unos años voy a poder llevar a cabo ABPs con mucha más envergadura. Pero para conseguir eso, es como tengo que subir una escalera, tengo que subir primero el primer peldaño. Entonces, acotados en el tiempo, de una sola materia, de una asignatura, de una temática que me atraiga, que me gusta, con la que me siente a gusto, y ir siempre y pensar también que el error, como hemos dicho antes, forma parte del proceso y del aprendizaje, tanto para nuestros estudiantes, pero también para nosotros. Entonces, que se libere de esa sensación de inseguridad, fuera todo el cortisol y el estrés que pueda tener, y que piense que va a ser una situación de aprendizaje para ambos, profesores y alumnos, y de la cual, si el profesor tiene la convicción de que quiere seguir por esa línea, da igual que se tropiece una vez, 2 veces o 3 veces, que cada vez estará más fortalecido o más fortalecida, y al final lo hará él y sus alumnos. Entonces, en este sentido, tranquilidad y seguridad a la hora de hacerlo. Ese sería un poco el consejo, Alberto. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo digas porque en tu experiencia, justo hace un momento nos comentabas de tu proyecto de la Vuelta al Mundo en 24 días, que está en su 9º año. Quiere decir que ese proyecto va evolucionando, que seguramente las primeras veces hay algunas cosas que uno va detectando que hay que ir ajustando, y que en este 9º año de aplicación evidentemente se ha ido perfeccionando y se seguirá perfeccionando, seguramente. Exacto. Muchísimas dificultades hemos encontrado, Alberto, muchísimas, muchos errores, echando la vista atrás, y eso me hace sentirme cada vez más seguro de que la nueva versión es más robusta, pero me hace también pensar en este consejo que acabo de dar. O
sea, esta versión, este vídeo, Alberto, que comentas, es de este año. Ha habido 9 años anteriores en los cuales ese proyecto no era exactamente así y hubo muchas dificultades desde el punto de vista de la evaluación, el punto de vista de la formación y la gestión de los grupos cooperativos, el punto de vista del acceso a la tecnología y la formación a la hora de saber utilizar las herramientas. Entonces, es cierto que esto hay que decirlo, e incluso habría que decirlo lo primero de todo, que todos los docentes estén tranquilos de que esto lleva un proceso y si estamos convencidos lo conseguiréis, que todo proyecto, incluso todo caso de éxito, tiene a sus espaldas un proceso muy largo de aprendizaje y lo seguirá teniendo siempre, pero eso es lo bueno de nuestra profesión, que siempre todo se puede mejorar, siempre. Es verdad. Bueno, y otra cosa que mencionaste bueno, que es un excelente consejo es el tema de, bueno, además del paso a paso, es el tema de, no solo es un aprender del maestro a aplicarlo, sino que el alumno también tiene que aprender a aprender con proyectos, ¿no? Que también es una forma diferente, es sacarlo del statu quo y llevarlo a una nueva forma de aprendizaje que lo puedes colocar, es algo que tiene que ir de paso a paso también, ¿no? Totalmente, totalmente. Nuestros alumnos también salen de su zona de confort. En general, las experiencias son muy positivas. Comentarios que puedes escuchar cuando estás monitorizando los grupos, cuando estás por clase con ellos, es, por ejemplo, ojalá todas mis asignaturas fueran así. Ojalá siempre mis clases fueran así, ¿no? Están disfrutando, están aprendiendo, están descubriendo, pero eso no quita que haya alumnos que también estén muy bien acostumbrados a su tipo de enseñanza que han recibido y que sigan prefiriendo todavía. Yo recuerdo en las fases iniciales alumnos que me decían, José David, yo prefiero que me des un libro con todo lo que yo me tengo que estudiar. Yo me lo estudio y en el examen hago los ejercicios. Es verdad. Y luego las familias también, porque las familias, evidentemente y con mucha más razón, fueron educadas como nosotros hace ya pues unos cuantos años, hace unas décadas, donde no estaba tan extendido el uso y la implantación de la ABP. Por tanto, pueden poner muchas más pegas, pueden encontrar una reticencia mayor a la hora de que sus hijos lleven a cabo también estas experiencias. Así que es cierto, esto también lo tenemos que volver a poner a flote, que el proyecto no está exento de dificultades en cuanto a objeciones que puede haber por parte de otras personas, de alumnos, de familias, pero echando la vista atrás te das cuenta de que han ido viendo todos estos elementos, el progreso en los proyectos y se han dado cuenta de lo bien que han funcionado, de las experiencias que han sido tan positivas que algunas familias decían, es que después de hacer el proyecto de la Vuelta al Mundo, es que mis hijos estarían ya capacitados para crear su propia empresa, su propia agencia de viajes. Y claro, eso te llena de una satisfacción de decir, es que es verdad, o sea, están capacitados para poder gestionar y planificar cualquier viaje a lo largo del mundo, o sea, desempeñándose en otras lenguas, en otros idiomas, documentando con imágenes, con trayectos, con precios. Y en realidad es un proceso maravilloso, es muy bonito. Por tanto, es como cuando te vas a dar un paseo por algún sitio que te dicen que es muy bonito y que tú has visto en las fotos que es muy bonito. Eso no quiere decir que paseando puedas tropezarte con una piedra y caerte. En la vida eso está, pero en todo tipo de situaciones. Pero como tú estás tan feliz de llevar a cabo ese viaje, te vas a levantar y vas a hacer que todos los demás también tengan un viaje maravilloso contigo. Así que creo que las dificultades que puedas tener, las vas a tener en general en otros aspectos y que merecen mucho la pena superarlas porque el viaje es muy, muy bonito. Es verdad. Sí, bueno, y a nivel competencial es encontrar, bueno, que es uno de los elementos fundamentales de la motivación, ¿no? Que los alumnos encuentren utilidad en lo que aprenden, ¿no? Totalmente, Fantástico. sí, sí. La utilidad, la motivación van de la mano. Es que no es lo mismo que tengamos que convencerles a ellos de lo que tienen que aprender, sino que de que ellos mismos, que ahí está el cambio yo creo que fundamental, quieran emprender ese proyecto, quieran realizar esa tarea, quieran investigar. ¿Por qué? Porque saben, es la motivación intrínseca
frente a la extrínseca. Lo estaba comentando a través de mi canal de YouTube en un comentario que me estaban haciendo y precisamente era eso, ¿no? Cómo el cambio de la motivación va en esa balanza, se va por completo hacia la motivación intrínseca. Es que es muy, muy fuerte, pero es así. Nuestros alumnos, los alumnos en general que llevan a cabo ABPs, tienen muchas ganas de llevarlos a cabo. Suena el timbre para salir al patio y siguen queriendo estar en clase o para irse a casa y y quieren estar ahí unos minutos más para poder terminar esa parte. Oye, que es una ilusión que ellos también nos transmiten a nosotros cuando ves que están tan dentro del proyecto, que lo están viviendo. Eso no tiene precio, como tú también antes has dicho, y esa motivación hace también que se regule, que se autorregule muchísimo el comportamiento también y que el clima de clase sea muy, muy agradable, que no tengamos que estar con la visión de hacer callar o estar en silencio a nuestros alumnos para que nos escuchen, sino de querer ellos activamente estar trabajando porque saben que es la mejor forma para conseguir lo que quieren, para conseguir su aprendizaje. O sea que ahí es una clave lo que muy bien has dicho, Alberto, que esto no tiene comparación, esto es genial. Qué bueno. O sea, de escucharte, en verdad. Yo también soy un fanático de la ABP y me encanta escuchar tu experiencia. Ahora, tienes en camino un libro sobre ABP, José David. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea? ¿Qué has planificado añadir en tu libro? El libro está a punto de salir y es un libro que es una guía paso a paso para poder llevar a cabo, para poder diseñar una ABP. En realidad, este libro recoge la experiencia que desde el mes de enero de este mismo año, 2022, como había muchos docentes en todo el mundo que tenían dificultades e inseguridades, como antes has comentado, Alberto, a la hora de diseñar y llevar a cabo una ABP, con mi mentalidad de ingeniero, que no la pierdo, dije, esto es cuestión de planificar, de segmentar en pequeños pasos, a modo de reto. Los retos de 21 días, yo creo que los conocemos y sabemos que con pequeños pasos que podemos dar a diario, al final, echando la vista atrás, esos 21 días atrás, habremos adquirido un hábito, o en este caso habremos creado un ABP robusto. Entonces, en el mes de enero llevé a cabo un reto de 21 días de ABP en el cual los profesores que se unían al reto, cada día recibían por la mañana un correo electrónico con las instrucciones de ese día. Bueno, era un pequeño vídeo muy corto y unas instrucciones. Y cada día íbamos sumando, cada día un poco más, un poco más. Al cabo de los 21 días, cada uno de estos docentes había llevado a cabo, había diseñado una ABP y las experiencias fueron muy positivas porque esa curva de aprendizaje, esas inseguridades, se fueron suavizando con el paso del tiempo, porque ya lo decía Julio César, divide y vencerás. Es como, tienes un problema muy grande y se dice también mucho en informática, cuando tenemos en programación un desafío muy grande y dices, oye, para todo informático, ve secuenciando, ve dividiendo y verás como si haces una parte, al final en la suma de todas va a ser mucho más fácil de conseguir que abordando el problema de golpe. Entonces, ese proyecto, ese reto se ha ido durante este año repitiendo. Hemos tenido la primera edición, la segunda edición, la tercera edición que terminó la semana pasada, ahora en el mes de mayo. Y nada, y ahora en este libro lo que voy a recoger es precisamente ese reto. Es decir, sé que también hay muchos docentes que prefieren la lectura a los vídeos o que lo ven como una forma más reflexiva o que en realidad, bueno, es su preferencia. Entonces, ese libro va a recoger tanto el reto día a día con una pequeña píldora de información necesaria más una pequeña tarea. Cuando se completen las 21 tareas, ya tendrán el proyecto, el ABP, creado por completo y contrastado. Y por otra parte, ese libro también incluye incluye ABPs de docentes de todo el mundo que han pasado por ese reto. Es decir, docentes de Perú, de España, de Chile, de México, de Argentina, y son docentes que pasaron por el reto y han querido dejar su ABP creado por si les puede servir también a otro docente, ya sea por afinidad de las edades, de la temática,
de las asignaturas o del problema a resolver. Yo creo que van a encontrar ahí un repertorio importante también de ABPs ya creados, que si alguno de ellos ya te sirve, es simplemente modificar algunos aspectos y si no, pues seguramente inspirar también para poder crear el tuyo. Eso es en lo que va a consistir el libro. Qué bueno escucharlo, escucharte decirlo, porque es un libro basado en, bueno, además de tu experiencia, has estructurado una especie de curso de ABP en estos 21 días, que has tomado ese concepto de cómo generar un hábito, cómo ganar un hábito. Eso es. Y el hecho de tener también las experiencias de otros maestros que han pasado por el mismo proceso y quieren compartirlo, eso es fantástico, ¿no? Porque creo que es algo de lo que en términos de maestros de habla hispana, en algunos casos, más en Latinoamérica que en España, yo Sí. los veo a ustedes muy activos en Twitter. En Latinoamérica no es así, en verdad. Y hay mucho ánimo por compartir experiencias, ¿no? Todavía aquí luchamos por el tema de, no, esto me ha costado mis estudios, mis años de trabajo, no lo voy a regalar así nada más a alguien. Sí. No sé, es difícil, ¿no? Qué bueno que haya maestros que hayan querido compartir esta experiencia también y que esto se pueda ver reflejado en este libro, ¿no? Que espero también salga en versión digital. Por supuesto, va a estar en versión digital. Sí, 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 eso está garantizado. Y precisamente lo que estoy haciendo estos días es maquetar, porque tiene que tener una maquetación diferente para la versión digital, el ebook, Oh, y la versión en papel. Entonces, me gusta ser muy meticuloso en todos los detalles y darle un formato atractivo a la vista, que sea un libro. Es un libro ameno, ligero, con mucha ventilación entre los textos, se podría decir, ¿no? Que es muy fluido a la hora de leerlo. Y como bien dices, Alberto, esa parte de experiencias de otros docentes enriquece muchísimo. Y creo que tenemos la suerte de vivir en una sociedad, en la sociedad actual, que gracias a la tecnología estamos interconectados y que lo que hace unos años o unas décadas más bien era muy difícil de conseguir ese conocimiento, esas experiencias, hoy en día está al alcance de nuestro bolsillo, al alcance de nuestra mano. Y creo que los docentes tenemos que tener muy clara nuestra situación de compartir, de hacer crecer a los demás y de crecer juntos. De que, oye, que yo, Alberto, he aprendido muchísimo con todos esos docentes que han seguido el reto, porque me iban preguntando, iban trasladándome sus dudas. Oye, y José David, ¿qué te parece esto? ¿O cómo ves esto otro? Y yo les daba mi punto de vista, que no tiene que ser ni mejor ni peor, es simplemente en base a lo que he aprendido, a mi experiencia, la valoración que yo puedo darles. Muchas veces les ha servido y les ha gustado y otras veces ellos han preferido darle otro toque, por supuesto, porque para eso está el reto, o los AEPs, ¿no? Para que cada uno le dé su toque personal. Pero yo he aprendido muchísimo y muchas veces a lo mejor simplemente por el hecho de estar trabajando con más docentes, surgen ideas fíjate, como mi nombre de Twitter, mi usuario de Twitter es Serendipium, pues la serendipia precisamente es eso, es encontrarte con algo que no esperabas. Y cuando los docentes nos ponemos a hablar entre nosotros, puede ser que surja una idea feliz, que te dé una idea y que seguramente ni estabas pensando. Así que creo que es muy importante en este sentido el cooperar, el diseñar y trabajar con más docentes, que si lo podemos hacer en nuestros propios centros educativos es lo ideal y que si no, que contemos con todo el apoyo de las redes sociales, que en Twitter hay muchísimos docentes, ese claustro virtual, que está dispuesto a ayudarnos en lo que haga falta. Así que pues yo brindo por Twitter, por lo beneficioso que puede ser y por otras redes sociales también como YouTube, que pueden hacer nuestro trabajo más sencillo y más lindo también podríamos decir. es verdad. Ahora, José, ¿qué consejo le darías a los líderes educativos, a las personas que toman decisiones en los colegios, que aún no se animan a promover el uso del aprendizaje basado en proyectos en sus instituciones educativas? Es una muy buena pregunta, porque si las decisiones están bien tomadas, luego toda su consecución puede ser muy acertada.
pero también justamente lo contrario. Precisamente creo que las personas que están al mando de un centro educativo o de las administraciones educativas tienen que estar siempre a la escucha y con la antena puesta viendo experiencias en otros centros. Entonces, en este sentido, yo mismo he estado también en equipos directivos y formando parte de esos equipos directivos. Y sé que hay estilos directivos muy distintos. Están los más innovadores o los más transformacionales, pero también están los más burocráticos o los más gestores. Claro, a mí me gustan mucho más los transformacionales. Creo que es hacia donde debemos ir en educación. Y mi consejo sería que tenemos que estar en constante aprendizaje, viendo, visitando, si tenemos la posibilidad de otros centros, viendo en las redes sociales cómo lo están haciendo, porque esa precisamente puede ser la semilla de cambio que pueden introducir en su propio centro. Que escojan abiertamente a esos docentes que tengan en su plantilla con más motivación, con más capacidad de innovación, que les formen, que hablen con ellos, que hablen con el resto de la plantilla y que les digan que en sus manos está el futuro de muchas generaciones y que tienen vía libre para poder experimentar y para poder innovar en sus centros. Que esto se contagia, que contagia en el buen sentido de la palabra, es decir, que si tú estás viendo como docente que el profesor que hay en la clase de al lado o la profesora está llevando a cabo una experiencia, en este caso una ABP, y que sus alumnos no quieren ni siquiera salir al patio de lo bien que se lo están pasando, están disfrutando, que están aprendiendo, que se oyen aplausos en la clase, tú también vas a querer que esto se te contagie a tu clase y vas a hacer también que por aprender. Y lo vas a poder preguntar a quién lo está haciendo, que es tu propio compañero o tu propia compañera. Entonces, al final esto es un ciclo, es el ciclo de la profesión nuestra, que nos retroalimentamos unos a otros y las figuras directivas ocupan un lugar fundamental. Creo que sería obligatorio que estuvieran empapándose de todo aquello que consideraran interesante y poder llevarlo a cabo en sus centros, eso sí, de forma escalonada, como el consejo a los docentes también, paso a paso. Primero, aquellos que pueden llevar a cabo esa transformación de forma más sencilla y por motivación intrínseca, y poco a poco eso se va contagiando de forma natural. No hace falta mucho más, es dar libertad, dar confianza y apostar mucho por el cambio. Ese sería, Alberto, el consejo desde la experiencia también de haber pasado por equipo directivo y haber visto las realidades que hay y lo importante que es promover el cambio en primera persona. Sí, bueno, comparto completamente lo que dices. Hay mucho que se necesita a nivel de directivos para que estas experiencias funcionen. A veces los mismos maestros señalan a veces a los directivos como los principales responsables de que no haya innovación, porque no hay espacio para esto, ¿no? Sí. El permitir o promover la conformación de equipos de innovación tecnológica o innovación pedagógica aterriza en oportunidades como las que mencionas, ¿no? El tema de formar un equipo y de apostar por formarlo. Eso es. Y yo creo que ahora, más que nunca, justamente en este mundo post-pandemia, en el que la pandemia no solamente puso sobre la mesa el tema de las necesidades a nivel de uso pedagógico de la tecnología, Uh-huh. sino también puso sobre la mesa el tema oye, y esta metodología que yo estaba haciendo, que estaba utilizando durante tanto tiempo, en verdad Claro. no funciona. Y ahora que estoy a distancia, peor todavía, ¿no? En el caso Uh-huh. nuestro, en el caso de Perú, tengo que Sí. comentarte pues que las escuelas han reabierto este año recién, ¿no? O sea, hemos Uh-huh. tenido 2 años de escuelas cerradas, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad también ahora con el tema de las metodologías y el ABP es una gran oportunidad para retomar esa conexión y sobre todo por el tema también emocional de los chicos, ¿no? Total. Sí, hay muchos factores ahí que intervienen. Es una metodología que apuesta también por la transformación, ¿no? Del entorno. Por tanto, me parece fundamental que, sobre todo, intentemos poner en situación a nuestras generaciones más jóvenes,
a este tipo de contextos inciertos, digitales, globalizados, para que ellos mismos aprendan. Yo siempre lo digo en clase, digo, oye, no se trata de que yo evite o prevenga de situaciones conflictivas entre mi alumnado. Digo, lo mejor es que sucedan cuando yo estoy también, o sea, cuando estamos en clase. ¿Por qué? Porque vamos a tener una capacidad o un momento de reflexión, de debate, de mediación, y que no lleguen a tener 18 años, por ejemplo, y que estén o 25 años y que estén en el mundo laboral y que nunca se hayan enfrentado a ese tipo de situaciones. Es decir, que es positivo, es positiva la incertidumbre o que aprendan a aprender en entornos inciertos porque la sociedad es así, es todo un reto y tenemos que también tener esa capacidad de adaptación. Por tanto, he apuesto fuertemente por este tipo de metodologías porque abogan por este cambio, creo que tan necesario, o sea, quiero decir, o esta actitud tan necesaria de los ciudadanos frente a lo que está ocurriendo en la sociedad, para que seamos activos y nos sintamos con la capacidad de poder operar y de poder también desenvolvernos como ciudadanos. Nos has dejado, José David, una lección gigante entre todos los comentarios que has hecho. Te agradezco mucho, ha sido un placer conversar contigo de verdad, El conocerte un placer ha poco sido más mío. además. Y no sé, si tienes algunas palabras finales, algo que quisieras comentar a las personas que nos están viendo, escuchando. Claro que sí. Mi comentario va en relación a la actitud. De nuevo, yo creo que lo emocional va por delante de todo lo demás. Y creo firmemente que una actitud docente de ilusión, de esperanza, de aprender, de ser consciente que en nuestras manos como docentes está el futuro de la sociedad, que tenemos en nuestras manos mucho poder, que somos superhéroes en este caso en la sociedad como docentes y que ese poder tiene que ir seguido de una ilusión y una responsabilidad. Así que con eso en mente, despertándonos cada día con esa ilusión de saber que podemos marcar la diferencia en nuestro entorno más cercano, pero a su vez en el mundo, yo creo que la actitud es de me caigo, me tropiezo, voy a continuar. Me caigo, me tropiezo, ahora me levanto más fuerte, más rápido. Me caigo, me tropiezo y ahora ya conozco el terreno más y seguramente ya no me caiga tanto. Y así superando todas las dificultades que puedan tener. Esto es una metáfora, por supuesto. Poder ser cada vez un docente, ser la mejor versión que puedas tener. No ser el mejor ni el peor, es ser tu mejor docente, mejor versión docente. Así que mucho ánimo porque tenéis todos mucho por hacer y por dar. Así que, bueno, el apoyo siempre lo vais a tener en las redes sociales, yo siempre voy a estar disponible para este tipo de apoyo. Así que mucho ánimo y Alberto, muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido un placer aquí estar contigo, compartir, conversar entre docentes. Es muy agradable y que mucho éxito también con tus proyectos. Muchas gracias, José David. Estuvo con nosotros el famoso influencer educativo y maestro José David Pérez desde Alicante, España. Mira que esta maravilla de la tecnología es lo que permite, ¿no? Sí. No olvides suscribirse al canal para conocer más del mundo de la innovación educativa y la tecnológica. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Nos vemos. Chao.